to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All messy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. I control, you don't know me. I'm a danger to myself. I control, you don't know me. I am fading unfelt. Es un honor presentar al Dr. Juan Manuel Arredondo Armenta, un destacado médico especialista en medicina de urgencia y subespecialista en medicina crítica. El Dr. Arredondo cuenta con una amplia trayectoria como adscrito al Servicio de Urgencias de Hospital Médica Sur, donde ha demostrado su compromiso y habilidades en situaciones críticas. Además, es adscrito al Servicio de Atención Inmediata en el Instituto Nacional de Cancerología, donde su experiencia y dedicación son fundamentales en el cuidado de pacientes oncológicos, mostrando empatía y compasión en cada caso. Es miembro del Comité Científico de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México, aportando con su conocimiento y participación activa en la investigación y avances científicos en medicina de urgencia. En resumen, el Dr. Juan Manuel Arredondo Armenta es un referente en la medicina de urgencia y medicina crítica. Su dedicación, experiencia y contribuciones al campo científico lo convierten en un profesional admirable y digno de reconocimiento. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Manuel Arredondo. Yo soy médico especialista en medicina de urgencias. Tengo una subespecialidad en medicina crítica. Bueno, quisiera agradecer al comité organizador por la invitación para dar esta pequeña plática que espero que les sea de mucha utilidad. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos poco tiempo. Como les comentaba, soy médico urgenciólogo formado en La Raza. Soy especialista en medicina crítica formado en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente estoy laborando en el Hospital Médica Sur. Para comenzar con la plática, bueno, vamos a dar una pequeña introducción y me gustaría que en esta plática nos enfoquemos en puntos muy específicos, puntos clave, porque esta enfermedad es una patología, la realidad es que muchas veces no la tomamos tanto en cuenta y que puede haber algunas situaciones que podemos pasar por alto. Vamos a hablar sobre puntos clave, puntos específicos que sean útiles para ustedes en la práctica clínica. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta clase o de esta presentación? Bueno, vamos a hablar de dos patologías principalmente. Profilaxis en la enfermedad tromboembólica en el embarazo y en pacientes quirúrgicos. Como tal, no nos vamos a enfocar tanto en patologías médicas. Y vamos a tratar de simplificarlo todo para que a todos se nos quede el mismo conocimiento y lo podamos aplicar en todos nuestros pacientes, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la introducción, algunos factores de riesgo en el embarazo, que es una patología muy importante que a veces hay puntos que se nos pueden pasar, podemos dejar pasar por alto. Y vamos a hablar principalmente sobre a quién le vamos a dar tromboprofilaxis, cuándo vamos a dar tromboprofilaxis, cuánto tiempo y qué tipo de fármacos vamos a utilizar para la profilaxis. No todos los fármacos anticoagulantes los podemos dar en el embarazo, ¿no? Hay algunos que estarán contraindicados y que vamos a comenzar a mencionar. Perdón, sabemos que cuando nosotros queremos identificar a un paciente que va a requerir tromboprofilaxis, tenemos que tomar muchas cosas, muchas patologías, y en este caso
vamos a tomar en cuenta dos herramientas que nos van a ser muy útiles y que nos van a simplificar todo este proceso, ¿no? Nos lo vamos a saltar y vamos a hacerlo lo más sencillo y lo más rápido posible para nosotros poder identificar a quién sí y a quién no y cuándo, ¿no? Es importante la enfermedad tromboembólica, principalmente en el embarazo, porque es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular en este tipo de pacientes. Y otro de los puntos interesantes también que debemos de tomar en cuenta es que la incidencia llega a ser mucho mayor. En una paciente embarazada tiene 5 veces más riesgo de presentar una enfermedad tromboembólica que en una paciente que no es embarazada. Y algo peligroso con esta situación es que el 20% de los casos pueden corresponder a una tromboembolia pulmonar. Afortunadamente, el 80% solo hay una trombosis venosa profunda de las extremidades, principalmente de las extremidades inferiores, pero un 20% se puede ir hacia la circulación pulmonar y es lo que nos puede condicionar inestabilidad hemodinámica o puede poner en riesgo la vida de nuestra paciente. Es importante tomar en cuenta que la tromboembolia pulmonar es la séptima causa de mortalidad materna, por eso es un tema tan importante y es algo que si nosotros identificamos lo podemos prevenir y podemos disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes. Hay muchos factores de riesgo y era lo que yo les comentaba, entonces vamos a utilizar una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a poder sacar adelante este tema y disminuir el riesgo de que se presente esta enfermedad en este tipo de pacientes. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener para que una paciente desarrolle una enfermedad tromboembólica? Son varios: multiparidad, edad mayor a 35 años, pacientes obesas, pacientes con antecedente de tabaquismo y tomemos en cuenta enfermedad o una trombosis venosa profunda previa, no asociada a un evento quirúrgico. Este es uno de los antecedentes más importantes que debemos de tomar en cuenta. No dejando también de un lado las trombofilias, que son de las más comunes también, que nos pueden desencadenar una enfermedad tromboembólica, y el síndrome de antifosfolípidos. Hasta aquí son solo como algunos antecedentes y debemos de tomar en cuenta que hay algunos factores que nos van a predisponer y que tenemos que identificar cuando se presenten en este tipo de pacientes o debemos de sospecharlos, ¿no? Y cuando nosotros los sospechemos, debemos de abordarlos para tratar de determinar si este paciente tiene o no la enfermedad, si no la tiene conocida, y si ya es conocida alguno de este tipo de patologías, tendremos que evaluar si la paciente requiere tromboprofilaxis durante el embarazo, y habitualmente también se debe dar tromboprofilaxis posterior a que la paciente tiene a su bebé o en el puerperio, ¿no? Hay algunas patologías que predisponen a enfermedad tromboembólica, como son hereditarias y adquiridas. Dentro de las hereditarias hay algunas mutaciones, como por ejemplo mutación del factor 5 de Leiden, el gen de la protrombina, el gen de la enzima metil tetrahidrofolato reductasa y algunas deficiencias de algunos anticoagulantes naturales que no son poco comunes, como es la deficiencia de la antitromina 3, proteína C, proteína S, algunas disfibrinogenemias y la homocisteinuria, ¿no? Que estos, el 50% van a estar relacionados con enfermedad tromboembólica y hay algunas adquiridas. Uno de los más frecuentes que llega a ser peligroso y que tenemos que tomar en cuenta y que debemos de sospechar es el síndrome de antifosfolípidos, resistencia a la proteína C activada sin alteraciones del gen del factor 5 y la hiperhomocisteinemia. Énfasis en el síndrome de antifosfolípidos porque lo podemos nosotros sospechar en pacientes que tienen antecedentes de una trombosis venosa a edad temprana o que hayan tenido abortos de repetición, ¿no? Eso es algo que debemos nosotros de sospechar. Ahora, algo importante, para nosotros que llegamos a atender a una paciente embarazada, nosotros habitualmente en urgencias y terapia intensiva estamos habituados a diagnosticar y tratar la tromboembolia pulmonar, ¿no? Pero este es un punto interesante y un punto importante porque en esta patología o en este tema nosotros nos vamos a enseñar a identificar a quién vamos a prevenir para no llegar al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Tenemos que prevenir la enfermedad tromboembólica, principalmente en las embarazadas. ¿Y a quiénes? A quienes debemos hacer un screening o un examen para determinar si tiene riesgo de trombosis venosa en el embarazo. A todas las embarazadas, en la primera visita,
y al ingreso o reingreso al hospital por cualquier otro tipo de patología. Esto no se nos olvide. Hay algunos factores de riesgo que nosotros debemos sospechar que puede tener alguna trombofilia y que tenemos que mandar a estudiar principalmente con el hematólogo. Son pacientes que tuvieron una trombosis en edad joven, menos de 40 años de edad, trombosis idiopática que ha sido recurrente o un trombo que hayan tenido en un lugar poco habitual, ¿no? Por ejemplo, una trombosis mesentérica, un EV6 isquémico en paciente joven. Son pacientes que debemos de sospechar que pueden tener una trombofilia y que debemos de estudiar durante el embarazo. Trombosis tras la toma de anticoagulantes orales, recurrencia en un paciente que ya está anticoagulado, estamos dando anticoagulantes y a pesar de eso está trombosando, historia familiar de trombosis de repetición o problemas de trombofilias como las que acabamos de ver, adquiridas o hereditarias principalmente, y abortos de repetición que se puede correlacionar. Aprendemos esto, con esta diapositiva nosotros podemos saber principalmente a qué pacientes vamos a anticoagular, cuándo, cómo, con qué y cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué fármacos vamos a utilizar nosotros en las pacientes embarazadas? Heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. La que habitualmente utilizamos es la heparina de bajo peso molecular porque es mucho más fácil de utilizarla, con menos efectos adversos, como por ejemplo la trombocitopenia asociada a la heparina. Y no vamos a utilizar la warfarina ni los nuevos anticoagulantes orales en pacientes embarazadas, ¿no? Esto es para pacientes embarazadas. Ahora, ¿cómo decido si iniciar el tratamiento para profilaxis? Recuerden que toda paciente embarazada debemos de evaluarla en la primera visita para determinar si tiene riesgo de presentar una enfermedad tromboembólica en el embarazo. Esta es una de las herramientas que yo les mencionaba. Van a ser dos, una para los pacientes quirúrgicos, otra para las pacientes embarazadas. Hay que descargar esta aplicación. Se llama Anticoag Ops. Es una maravilla, ¿eh? Esta herramienta les va a permitir determinar a qué tipo de pacientes ustedes tienen que estudiar, incluso mandar al hematólogo para decir, oye, esta paciente tiene riesgo de trombosis en el embarazo y tenemos que determinar si le vamos a dar un tratamiento anticoagulante durante todo su proceso de embarazo y en el puerperio. Incluso les dice cuál es el riesgo y también les dice qué tipo de fármaco van a utilizar, la dosis y el tiempo de duración. Entonces, descarguen esta aplicación, es muy, muy útil y con esto ustedes van a poder determinar a quién van a dar tromboprofilaxis, incluso tratamiento anticoagulante, ¿no? Estas son las dosis de los medicamentos que vamos a dar para la tromboprofilaxis en el embarazo. Habitualmente la mayoría de las embarazadas van a estar en este rango de peso de 50 a 90 kilogramos con una dosis de 40 miligramos por día. Y esto es en pacientes con tromboprofilaxis, pero hay pacientes que van a tener que requerir anticoagulación y que probablemente el hematólogo nos diga este paciente no requiere tromboprofilaxis, van a requerir tratamiento con dosis anticoagulante y la dosis terapéutica anticoagulante es de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas o podemos dar una dosis al día de 1.5 miligramos por kilogramo cada 24 horas. ¿Qué tipo de pacientes? Bueno, pacientes específicos, ¿no? Pacientes que ya tienen un trombo, que están diagnosticadas, ya con trombosis venosa profunda, tienen que anticoagularse de manera completa. Recuerden, esta es la dosis de profilaxis, esta es la dosis de tratamiento o anticoagulación completa. ¿Qué otro tipo de pacientes? Muchos pacientes, por ejemplo, con síndrome antifosfolípidos o pacientes con alto riesgo tendrán que utilizar dosis completa de tromboprofilaxis. Como les comentaba, hay muchos factores de riesgo que nosotros tenemos que evaluar. A veces es difícil para nosotros aprenderlos de memoria y más si no estamos tan familiarizados con el tratamiento de pacientes embarazadas, pero cuando tengamos uno, utilicen el app que les acabo de comentar y esa app les va a decir si el paciente probablemente requiera tromboprofilaxis y ustedes van a determinar, pues este paciente requiere probablemente heparina, o la voy a mandar con el hematólogo para que le estudie y si el hematólogo nos dice que requieran tromboprofilaxis, pues iniciarla a la brevedad, ¿no? Todos estos son algunos factores de riesgo que nos van a determinar si el paciente va a requerir algún tratamiento anticoagulante. Principalmente pacientes que tienen antecedente de una trombosis venosa previa que no fue asociado a un evento quirúrgico, ¿no? Esta diapositiva se las dejo para que también la tomen en cuenta, pero para que esto se les facilite mucho más, utilicen la app. Esta es la app y es un ejemplo que yo les puse. Les va a decir, seleccionen, ¿la paciente está embarazada? Sí.
¿Tiene algún factor de riesgo? Se los enumera todos en una lista y yo les puse, creo que lupus, algo así, y nos dice, la paciente tiene riesgo intermedio de trombosis y no tiene antecedente de una trombosis previa ni una trombofila conocida. Entonces, les voy desglosando paso por paso lo que ustedes tienen que hacer. Motivo de la consulta, las recomendaciones, aquí dice, por ejemplo, en este tipo de paciente que yo les puse el ejemplo, que sí requiere tromboprofilaxis, les da la dosis y le dice lo que tienen que hacer después del parto, ¿no? Esta evaluación debe repetirse después del parto para ver qué tanto tiempo la paciente va a tener que continuar con tratamiento con un anticoagulante. Entonces, con esto, ustedes van a poder determinar en la embarazada quién sí requiere tromboprofilaxis, quién no requiere tromboprofilaxis o tratamiento anticoagulante. Y para concluir, como lo mencionamos en esta pequeña plática de 10 minutos, toda gestante debe tener evaluación del riesgo al inicio del embarazo. Toda paciente embarazada que ustedes capten, tienen que hacer una evaluación. Lo pueden hacer con la aplicación o pueden comenzar a sospechar que el paciente va a requerir algún tipo de tratamiento con alguna heparina, con los datos que les acabo de dar. Recuerden que el factor más importante de riesgo para que una paciente presente una trombosis durante el embarazo es que haya tenido una enfermedad tromboembólica previa, no relacionada a un evento quirúrgico. Pero si el paciente tuvo un evento de trombosis antes del embarazo, es el factor de riesgo más importante. ¿Por qué concluimos en que este tema es tan importante? Porque la tromboprofilaxis va a reducir la morbimortalidad de los pacientes, ¿no? No es lo mismo prevenir una trombosis que tratar una trombosis o una tromboembolia pulmonar que puede dejar secuelas al paciente, ¿no? Recordemos que una tromboembolia pulmonar puede dejar efectos o algunas patologías a largo plazo, por ejemplo, hipertensión pulmonar, ¿no? Dificultad respiratoria que se mantiene durante mucho tiempo. Entonces, es importante determinar qué pacientes van a requerir tratamiento durante el embarazo. Y la tromboprofilaxis, cuando esté indicada, se va a indicar a la brevedad y se debe continuar de 6 a 8 semanas posterior al parto, en el puerperio. ¿Cuáles son los fármacos que van a utilizar? Heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular, principalmente enfocándonos en la heparina de bajo peso molecular. Cuando esté contraindicada las heparinas por cualquier situación, alergia, cualquier situación, hay algún otro fármaco que es la Fondaparinux, que también se puede utilizar, pero bueno, esa está en estudio. Las que debemos utilizar de manera habitual son estas dos, no utilizando senocumarina o cumarínicos, ni tampoco los nuevos anticoagulantes orales durante el embarazo. En el puerperio es otra cosa, pero durante el embarazo no se pueden utilizar. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos poquito tiempo con la tromboprofilaxis en el paciente quirúrgico. Me gustaría que ustedes, si pueden descargar esto para que lo complementen, es una guía de 30 páginas que es muy, muy útil y les da un resumen de qué es lo que deben de hacer o cómo deben de dar la profilaxis en un paciente quirúrgico. Aquí lo vamos a resumir. Nos vamos a enfocar, tomemos en cuenta, vimos tromboprofilaxis en embarazo, ahora nos vamos a enfocar en tromboprofilaxis en paciente quirúrgico, paciente que va a ser sometido a una cirugía. ¿Por qué es importante la tromboprofilaxis? Porque de manera general, hasta el 20% de los pacientes pueden presentar una enfermedad tromboembólica después de una cirugía o durante la cirugía, pero esta incidencia se puede incrementar el doble o el triple en algún tipo de patologías específicas. Por ejemplo, las cirugías ortopédicas, el riesgo se aumenta hasta un 60%, o en los pacientes con cáncer llega a aumentarse hasta un 40, 50%, 60% el riesgo de una trombosis. Por eso es tan importante que nosotros tomemos en cuenta a qué pacientes les vamos a dar tromboprofilaxis. Segunda herramienta que nos vamos a aprender, que no es necesario que la memoricen o que la tengamos en el celular o en la computadora. Con eso nosotros vamos a determinar qué paciente va a requerir tromboprofilaxis. Riesgo trombótico en paciente quirúrgico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la escala de Caprini. Esta escala de Caprini nos va a decir cuál es el riesgo trombótico de cada paciente de acuerdo a las patologías específicas y antecedentes del paciente, de acuerdo al tipo de cirugía, y con esto nosotros vamos a determinar si le vamos a dar tromboprofilaxis o no requiere tromboprofilaxis, porque hay que estar de acuerdo en que no todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía requieren tratamiento farmacológico, ¿no? Pero es importante que si la escala de Caprini me dice, tu paciente requiere tromboprofilaxis, debemos de tomar en cuenta el riesgo hemorrágico, ¿no? Porque hay pacientes que tienen un riesgo hemorrágico muy alto y en esos pacientes va a estar contraindicado el uso
de algún anticoagulante, ¿no? En esta diapositiva se pueden tomarle una foto. Vienen en qué pacientes no vamos a dar tromboprofilaxis después de un evento quirúrgico, ¿no? Pacientes con sangrado activo, pacientes con trastornos graves de la coagulación que no han sido corregidos, hipertensión no controlada, punción lumbar. Si al paciente le hacen una punción lumbar para la anestesia, inmediatamente no podemos dar la tromboprofilaxis, hay que esperar algunas horas después del evento quirúrgico. Y hay algunos factores que aumentan el riesgo hemorrágico, que son los que están de su lado derecho, pero que como tal no contraindican. Entonces tenemos que evaluar de manera particular cada tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, alguna resección, alguna cirugía con un tiempo quirúrgico muy prolongado, una pancreatoduodenectomía, una resección hepática donde puede generar anemia, trombocitopenia o alteración de la coagulación, cirugía cardíaca con uso reciente de ácido acetilsalicílico, son como tal algunos ejemplos que nos aumentan el riesgo hemorrágico, pero no como tal es una contraindicación. De su lado izquierdo están los factores que contraindican el uso de anticoagulantes, de su lado derecho están los que pueden contraindicar y hay que evaluar particularmente en cada tipo de pacientes. Para ser muy específicos, utilicen la escala de Caprini y esa les va a decir qué tipo de tromboprofilaxis van a utilizar de acuerdo a la patología del paciente y de acuerdo a la cirugía. ¿Qué tipo de tromboprofilaxis vamos a utilizar? Medidas farmacológicas son las de primera instancia. Hay algunas medidas mecánicas que van a prevenir la trombosis, sí. Algunas medidas higiénico-dietéticas y higiénicas y algunas medidas mecánicas, como por ejemplo puede ser el uso de las medias de compresión elástica o medias de compresión intermitente. De primera elección son las farmacológicas, de segunda elección son las mecánicas. ¿Cuándo vamos a utilizar las mecánicas? Las mecánicas se utilizan cuando el paciente tiene riesgo de sangrado o tiene alguna contraindicación, como lo acabamos de ver. Para utilizar medidas farmacológicas, entonces utilizaremos las medidas mecánicas. O en pacientes con un Caprini muy alto, de muy alto riesgo de trombosis, vamos a utilizar medidas farmacológicas más medidas mecánicas. Algo importante, la movilización precoz y algunas medidas higiénicas, como lo comentábamos, la analgesia, la hidratación. ¿Creen que la analgesia sea importante para prevenir un evento de trombosis? Pues claro que sí, ¿no? Si un paciente no tiene una adecuada analgesia después de una cirugía, no se va a poner de pie, y la deambulación precoz es muy útil para prevenir este tipo de patologías, ¿no? No permanecer sentados por periodos prolongados después de una cirugía. Hay pacientes que los ponemos en el reposet y los dejamos horas en el reposet. Al tener sus rodillas dobladas, eso incrementa la estasis venosa y el riesgo de trombosis, ¿no? ¿Es útil elevar las piernas? Sí. En pacientes acostados podemos elevar las piernas a 10, 15 grados, 20 grados, y eso va a favorecer el retorno venoso. Ahora, ya que utilizamos la escala de Caprini y que nos dice qué tipo de tromboprofilaxis vamos a utilizar, tenemos que determinar cuál vamos a utilizar y cuándo, ¿no? Habitualmente los pacientes de alto riesgo se prefiere utilizar la tromboprofilaxis antes de la cirugía y posterior a la cirugía, pero tomando en cuenta que si el paciente tuvo anestesia y que tuvo un catéter peridural, hay que esperar 6, 8 horas aproximadamente después de que se retire el catéter para que no tengamos el riesgo de sangrado dentro de la médula espinal y que generemos un hematoma y compresión, ¿no? Y algún síndrome medular. Es importante que lo tomemos en cuenta. Se debe dar tiempo, horas antes de la cirugía, para que el riesgo de sangrado sea menor, y horas después de la cirugía para que también el riesgo de sangrado o complicaciones sea menor. También por aquí les dejo la tabla. La que habitualmente utilizamos pues es la enoxaparina, la que más frecuente utilizamos, la que tenemos disponibles en nuestros hospitales. Esto es para pacientes no oncológicos, porque los pacientes oncológicos tienen un riesgo muy alto de trombosis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en los pacientes quirúrgicos que van a requerir tromboprofilaxis? Sacamos el Caprini, y el Caprini te dice, tu Caprini es de muy bajo riesgo. Por ejemplo, yo que les puedo poner de ejemplo, no sé, una cirugía muy pequeña, una resección de un tumor de mama muy pequeño, que no tiene ningún factor de riesgo, que el tiempo de duración es de 20 minutos y que va a ser anestesia local. Ese paciente tiene un Caprini muy bajo y te va a decir, no precisa tratamiento farmacológico, solo deambulación precoz. Pero si tú sacas un Caprini y tiene una puntuación mayor a 3, mayor a 4, que sería un riesgo moderado, un riesgo alto, ya más de 5, entonces tenemos que iniciar medidas farmacológicas con heparinas más
medidas mecánicas, lo que comentábamos, las medidas de compresión elástica. Las medidas de compresión elástica es que hacen compresión más intensa en los tobillos y un poco menos intensa en las rodillas, y eso lo que hace es que favorece el retorno venoso. De riesgo intermedio alto, lo que comentábamos, con alguna contraindicación para medidas farmacológicas, vamos a utilizar las medidas mecánicas. Medidas de compresión elástica, si tuvieran las medidas de compresión intermitente, pues mucho mejor, ¿no? En obesos es importante porque la dosis no es la misma, o en cirugía bariátrica. Hay que adaptar la dosis de la heparina, heparina de bajo peso molecular de acuerdo al índice de masa corporal. Y el inicio de las medidas de preferencia, si el Caprini nos dice que es de riesgo moderado o alto, debe de ser de manera preoperatoria y la vamos a continuar después de la cirugía. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía? Hasta 7 días después de la cirugía, de 7 a 10 días. Pero en pacientes con cirugía bariátrica, pacientes inmovilizados, pacientes con enfermedad inflamatoria, esta profilaxis se va a extender hasta 2 a 4 semanas. Lo mismo en los pacientes con cáncer, ¿no? Los pacientes con cáncer de un riesgo alto, ¿no? Porque lo que les comentaba, si tenemos una cirugía de mama muy pequeñita con cirugía local, que la cirugía va a durar 20-30 minutos, seguramente ni siquiera va a requerir tromboprofilaxis. Pero si ustedes tienen una cirugía, por ejemplo, una hepatectomía, una exalteración pélvica, una cirugía mayor, ¿no?, aunado a un paciente oncológico con enfermedad probablemente metastásica, la profilaxis se va a extender de 2 a 4 semanas después de la cirugía. Y para concluir, algunos puntos específicos, es importante tomar en cuenta que la enfermedad tromboembólica depende de factores relacionados con el paciente, con la intervención realizada y con los cuidados postoperatorios. Todo esto lo va a tomar en cuenta el Caprini. Entonces, con estas dos herramientas que ustedes tienen, la app para las embarazadas y el Caprini para los pacientes quirúrgicos, con esto nosotros vamos a ver qué pacientes van a requerir tromboprofilaxis, la dosis, incluso algunos van a requerir tromboprofilaxis de manera farmacológica más mecánica. Y a diferencia de los pacientes médicos, en los pacientes quirúrgicos no hay como tal algunas escalas específicas que nos digan a quién sí tienen un riesgo alto de sangrado después del evento quirúrgico, que tenemos que detener la anticoagulación. Entonces hay que individualizar cada paciente. En la actualidad, la estrategia farmacológica es la más eficaz para prevenir la enfermedad tromboembólica en pacientes quirúrgicos. Y se recomiendan métodos mecánicos como alternativa en pacientes que tienen alto riesgo trombótico, pero que tenemos una contraindicación para utilizar el uso de fármacos anticoagulantes. Y en algún tipo de poblaciones, esta tromboprofilaxis se debe extender hasta 2 a 4 semanas después del evento quirúrgico. Esto es como un mini resumen de todo lo que acabamos de ver. Y bueno, por mi parte sería todo. Traté de ser lo más breve y lo más práctico para que ustedes puedan determinar cuándo van a utilizar tromboprofilaxis en embarazo y en pacientes quirúrgicos. Recuerden que los pacientes médicos ya es otro tema, pero enfocándose en estos dos, es lo que yo quería platicar con ustedes. Espero que les sea de mucha utilidad. Tengan a la mano las dos aplicaciones, sepan cuándo en las embarazadas van a dar tratamiento con tromboprofilaxis y cuándo en pacientes quirúrgicos. Esta bibliografía me gustaría que ustedes la tengan para que la lean. Me basé en estos dos artículos, en estas dos revisiones, donde nos resume de manera muy práctica para cada uno, para pacientes embarazadas y para pacientes quirúrgicos, cuándo vamos a dar el tratamiento. Y por mi parte sería todo. Si hay alguna pregunta, sin problema la podemos contestar. Muchas gracias. To do what you want, you think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know.